Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando chévere hoy. Yo soy John y en el video de hoy vamos a estar viendo un top 5 de los más grandes problemas que tiene Enlisted, los cuales los vamos a estar viendo, enumerando y comentando y buscando una manera de solucionar tal problema en el video de hoy. Así que sin más dilación, empecemos. Un problema que tiene actualmente Enlisted es el desequilibrio entre el nivel de los jugadores en las partidas, porque de seguro les ha pasado que hay veces que ganan o pierden partidas de manera aplastante, ya sea porque todos los buenos jugadores están en tu equipo y en el equipo contrario hayan puros novatos o bots, o que en el equipo enemigo estén puros los jugadores buenos y en tu equipo, bueno, solo estés tú y los noobs o los bots. Esto hace que las partidas sean rápidas o lentas y no sean muy divertidas la mayoría de las ocasiones. Por lo cual yo diría que para solucionar este problema no sería poner una búsqueda por habilidad, porque creo que eso echaría a perder el juego, sino que haya un equilibrio entre los jugadores buenos y los jugadores que noobs o que no sean tan buenos. Por ejemplo, que ambos bandos hayan 5 jugadores que sean de nivel 20 para arriba y el resto que sean jugadores que sean de nivel 20 para abajo, para que así haya un equilibrio entre jugadores veteranos y jugadores que no sean tan buenos o que sean novatos en el juego. Al menos esa es mi opinión para solucionar este problema. Y si eres de las personas que son muy buenas jugando Enlisted y has llegado a esta parte del video, te recomiendo que si todavía no lo has hecho, suscríbete y dale like al video, ya que esto es algo que me apoya mucho a hacer videos toda la semana. Así que continuemos. Otro problema que también sufre Enlisted actualmente es el abandono de los jugadores en las partidas. Porque cuando un jugador abandona su partida, por la razón que sea, este no puede ser reemplazado por otra persona y lo reemplaza sino un escuadrón de bots. Que como ya saben, los bots en Enlisted tampoco es que sean muy buenos o muy efectivos, realmente solo son carne de cañón, por lo cual esto perjudica al equipo del jugador que se salió de la partida. Así que no tengo muy claro una manera para solucionar este problema, quizás un castigo para los jugadores que se salgan constantemente de las partidas que se meten, pero más que castigar hay que buscar una manera de beneficiar a los jugadores que se queden toda la partida, para así darle menos incentivos a las personas para salirse y más ganas de que se queden en la partida y la completen, para así poder divertirnos todos jugando juntos, sin que nadie se salga de la partida. El siguiente problema que también tiene Enlisted actualmente es el desequilibrio entre el equipo de las granadas y algunos escuadrones, como por ejemplo, es muchísimo más efectivo equipar a todos los soldados de tu escuadrón con dinamitas, ya que el resto de las granadas, como bueno, las granadas normales, las granadas de humo y los molotov, no son nada comparado con la efectividad de las dinamitas. Así que este es más que todo un problema de balance. Tienen que hacer más efectivos los otros tipos de granadas que no sean las dinamitas, y quizás nerfear un poco las dinamitas, porque hay que decirte son bastante buenas. Y pasa lo mismo con algunos escuadrones, como por ejemplo con los escuadrones antitanque que usan estos rifles antimateriales, que la verdad es que son malos, son ultra malos, que decirte, incluso ya con tanques de mayor nivel los rifles antimateriales no sirven para nada. Y pasa lo mismo con los morteros, que también son bastante útiles los morteros para atacar a cierta área determinada, pero al final va a ser mucho más efectivo ponerte cualquier otro escuadrón. Por lo cual esto es más que todo un problema de desequilibrio que de seguro solucionarán con el tiempo. Un problema bastante grave que tiene Enlisted actualmente es que uno se llega a tardar bastante en subir los niveles de las campañas. Como por ejemplo, yo me completé la campaña de Túnez por parte del EG, que son 29 niveles, y en total he tenido que jugar 7 días, o sea, bastante tiempo. E incluso hay campañas que tienen muchos más niveles, como por ejemplo la campaña de Berlín tiene 32, o algunos niveles más que la campaña de Túnez, y eso suma más tiempo de juego. E incluso hay algunas cosas que tampoco son muy efectivas a la hora de desbloquear algunos dichosos escuadrones antitanque, por lo cual yo diría que aunque tú tengas el premium te vas a tardar bastante en desbloquearlo todo. Por lo cual quizás una solución sería, en vez de que uno desbloquee las cosas de manera directa solamente subiendo de nivel, que uno lo vaya desbloqueando por medio de ciertos ramos de ciertas, no sé, separados por categoría. Por ejemplo, el ramo de los tanques, el ramo de los escuadrones de asalto, el ramo de las armas, cosas así. Tampoco tengo la idea muy bien construida en mi mente, pero al menos que hagan algo para que subir de nivel no se tarde tanto. Aunque esto es algo que los desarrolladores ya tienen en cuenta, así que supongo que solucionarán este problema, espero en un futuro cercano. Un problema que tiene Enlisted, que al menos para mí es bastante serio, es que las recompensas diarias son bastante malas. Tú tienes que esperar 15 días para que quizás sí te den algo realmente bueno, porque que te den 1 o 2 órdenes de
bronce o de plata, la verdad es que no vale para nada. No me motiva a conectarme todos los días al juego, por lo cual esto es algo que tienen que mejorar si quieren mantener activa a las personas jugando. No sé, quizás en vez de una o dos órdenes de bronce, 20 o 10, porque uno se las gasta bastante rápido, o 10 o 5 órdenes de plata, de armas o de soldados bastante más seguido, para así al menos incentivarme con más ganas a meterme al juego todos los días. Puede que para algunos sea un problema menor, pero al menos para mí yo creo que sí es algo bastante importante. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya entretenido. Si tienen alguna solución además de las que yo les he dado a los problemas que hemos comentado hoy, no sean miedosos y escríbanmelas en las cajas de los comentarios que yo les voy a estar respondiendo. Y bueno amigos, recuerden suscribirse, ya que yo soy John y subo videos todas las semanas, y denle like al video ya que me ayuda mucho a seguir haciendo contenido. Y bueno amigos, espero que la pasen bien y tengan un excelente día. Chao.